Hace poco el Papa Francisco hacía un llamamiento a la comunidad internacional. En dicho llamamiento interpelaba para que se rebajara la tensión entre Corea del Norte y Estados Unidos. El pontícipe argumentaba que, de no ser así, el conflicto podría desencadenar una guerra a nivel mundial. Pero, ¿es eso posible? Esto es la llave. En nuestro anterior trabajo debatíamos si era probable que Estados Unidos atacara a Corea del Norte. Y en principio, eso no parecía muy probable. De hecho, ya se están dando reuniones entre Putin y Trump para valorar la situación. Reunión mantenida, curiosamente, después de que hayamos visto cómo Donald Trump parece recular en dicha escalada. Cosa que, por otra parte, aprovecha el régimen de Pyongyang para tensar un poco más la cuerda. Es más, a la hora de editar este vídeo, se acaba de conocer que se ha detenido a un ciudadano norteamericano que habría acudido a este país para colaborar con una universidad norcoreana. El régimen le acusa de actos criminales de hostilidad. Dicho de otra forma, voy a tocarle un poco más las narices a Trump. Pero entre tanto tensar la cuerda por unos y por otros, que ésta rompa no es algo tan difícil, por lo que vamos a analizar en este trabajo cuáles serían las consecuencias de que al final se atacara a Corea del Norte. Y desgraciadamente, las consecuencias serían fatales. ¿Por qué? Pues porque la historia nos demuestra que cuantos más países intervengan en un conflicto, más posibilidades hay de que el conflicto se convierta en mundial. Y en este caso, los países afectados serían muchos. Y es que no estamos hablando de guerras internas como en Siria, no estamos hablando de países como Irak con fuertes intereses económicos derivados del petróleo, ni siquiera de Afganistán, donde años después de empezar el ataque se sigue técnicamente en guerra. Hablamos de un país, Corea del Norte, que tiene a tiro a potencias mundiales tan industrializadas como Corea del Sur o Japón, y una teórica posibilidad de alcance tanto a Australia como a territorio norteamericano, concretamente las Islas Hawái. Y lo peor de todo es que puede hacerlo porque no tiene nada que perder. Un ataque a la industrializada Corea del Sur o a la superpoblada Tokio haría mucho daño, tanto en vidas como en miles de millones de dólares. Pero, ¿qué le puedes hacer a Corea del Norte? ¿Qué atacas? ¿Le importa realmente a Kim Jong-un la vida de sus ciudadanos? ¿Tiene una floreciente y tupida industria que pueda sufrir sus consecuencias económicas? Por otra parte, los colaboradores y asesores de Kim Jong-un están dispuestos a llevarle la contraria o contrariarle con las consecuencias de un ataque a gran escala. Está claro que en este sentido Corea del Norte tiene la sartén por el mango, porque él puede hacer mucho daño y poco daño le pueden hacer a él. Esto hace que el efecto disuasorio no sirva en Corea del Norte. Es más, dada la personalidad de Kim Jong-un, en el momento que él se ve amenazado o desahuciado, morirá matando, como ya han hecho muchos dictadores a lo largo de la historia, dictadores que han ligado el final de sus días al final de sus pueblos. Y desde luego no hace falta ir muy atrás en la historia para comprobarlo. Como ejemplo tenemos la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, sería previsible que pasadas pocas horas desde el primer ataque, el cruce bélico en la zona sería muy intenso. Las baterías del régimen norcoreano estarían trabajando de forma incansable, atacando masivamente tanto a Japón como a Corea del Sur. La sangría sería tremenda. ¿Y qué sería lo primero que habría que neutralizar en una guerra de esas características con Corea del Norte? Evidentemente, sus bases de misiles.
porque lógicamente el valor estratégico de Pyongyang no es realmente importante si lo que queremos es detener la masacre que a bien seguro causaría Corea del Norte. Por tanto, para minimizar las víctimas tanto en Seúl como en Tokio, habría que ir directamente a por sus bases de misiles. Cada hora que tardaran en conseguirlo, la factura en víctimas civiles de los países limítrofes iría aumentando geográficamente. Por otra parte, neutralizar a Kim Jong-un y su cúpula militar no parece fácil, ya que es más que probable que la hermética Corea del Norte, que lleva décadas preparándose para un escenario militar, esté repleto de túneles, montañas huecas y cuevas donde a bien seguro tendrán previsto esconder a su cúpula militar en caso de ataque. Algo muy difícil de combatir, como se vio en Vietnam con los túneles secretos del Vietcong o más recientemente con la red de túneles en las montañas de Afganistán, donde todavía hoy se esconden los talibanes. ¿Por qué creéis, si no, que Trump mandó bombardear recientemente la red de túneles de Afganistán con la GBU-43? ¿Para qué? ¿Para acabar con 4 talibanes? Fue un mero ensayo para probar la eficacia de su arma en los túneles con los que probablemente se encontrará en Corea del Norte. Hay que recordar que incluso la red de metro de Pyongyang está construida y diseñada para funcionar como búnker. No nos engañemos. Cuando Trump tiró la superbomba en Afganistán, lo que estaba haciendo era simplemente probar la eficacia de dicho artefacto para medir su posible efectividad en Corea del Norte, a la vez que dejaba un mensajito directo a Kim Jong-un. Cuidado, que podemos reventar tu red de túneles. Pero otra cosa es que lo consiga. Son miles de túneles secretos en los que puede albergarse la cúpula militar de Corea del Norte. Serían muchas las bombas que tendría que utilizar el ejército norteamericano para dar con el túnel concreto en el que se encontraría la cúpula militar. Algo que llevaría mucho tiempo y, desde luego, el tiempo corre en contra de los aliados norteamericanos. Por tanto, el movimiento lógico sería ir directamente, como dije anteriormente, a por las bases de misiles. Y aquí está el problema gordo, aquí está el meollo de la cuestión. Vamos a ver, ¿dónde creéis que pueden estar las bases de misiles más potentes de Corea del Norte? ¿Dónde? Pues efectivamente, en el mismo sitio que las hubiéramos puesto cualquiera de nosotros, bien pegaditas a la frontera con China. Fijaros qué maniobra más interesante. Coloco los silos nucleares bien pegaditos a China y protejo el flanco sur con potentes baterías antiaéreas. ¿Por dónde atacas? Sin la colaboración de China, la cosa está muy complicada. ¿Un ataque aéreo sin poder usar espacio aéreo chino? ¿Por dónde regresas de la maniobra de ataque? ¿Flota naval en aguas jurisdiccionales chinas? ¿O tienes que pegarte a la costa y ponerte a tiro de las baterías norcoreanas? ¿Misiles en trayectoria coincidente con suelo chino y a pocos kilómetros de Rusia? ¿Qué pasa si fallas en el ataque y por error cae parte de este en suelo chino? Por otra parte, Vladivostok tiene en su puerto una de las flotas navales militares más potentes de Rusia. Y esta localidad rusa, atención, está a tan solo 128 kilómetros de la frontera norcoreana. 128. Esto no es una zona geográfica de combate. Es sencillamente un avispero. Con las bases de misiles colocadas estratégicamente a unos pocos cientos de kilómetros de la flota naval rusa y pegaditos a la frontera china, ¿cómo atacas? Las consecuencias de un fallo, por mínimo que sea, serían imprevisibles. El solo hecho de que un misil tocara suelo chino o un avión en su maniobra de ataque sobrevolara de cerca la base de Vladivostok sería la excusa perfecta para entrar en el conflicto en apoyo de su tradicional aliado, Corea del Norte. Si Rusia o China
entran en conflicto apoyando a Corea del Norte, la tragedia se pondría en marcha. Veríamos la mayor guerra mundial vivida hasta ahora en la historia de la humanidad. Esperemos que la sensatez ilumine a estos personajes y que nos libren de su egocentrismo y sus intereses económicos. Seguiremos informando puntualmente en este canal de todas las novedades que se produzcan en el posible conflicto. No olvidéis suscribiros a este canal para ser los primeros en recibir dicha información.